Lectura del libro del Eclesiástico. El rencor y la ira son abominables, y ambas cosas son patrimonios del pecador. El hombre vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de todos sus pecados. Perdona el agravio a tu prójimo, y entonces, cuando ores, serán absueltos tus pecados. Si un hombre mantiene su enojo contra otro, ¿cómo pretende que el Señor lo sane? No tiene piedad de un hombre semejante a él y se atreve a implorar por sus pecados. Él, un simple mortal, guarda rencor. ¿Quién le perdonará sus pecados? Acuérdate del fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción y en la muerte, y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos, y no guardes rencor a tu prójimo. Piensa en la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Es palabra de Dios. Te alabamos. Al Salmo respondemos: el Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Bendice al Señor, alma mía. Que todo mi ser bendiga tu santo nombre. Y bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides tus beneficios. El Señor es bondadoso y compasivo. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro y te corona de amor y ternura. El Señor es bondadoso y compasivo. No acusa de manera inapelable ni guarda rencor eternamente. Nos trata según nuestros pecados, ni nos pega, nos conforma a nuestras culpas. El Señor es bondadoso y compasivo. Cuando te alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que lo temen. Cuando dista del horizonte de occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. El Señor es bondadoso y compasivo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos por el Señor. Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor, porque Cristo murió y volvió a la vida para ser Señor de los vivos y de los muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies, diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo:
págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó, dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo, miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado el rey lo entregó en manos de los verdugos, hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Sin duda vivimos en un tiempo y en un contexto en el cual no sé si el perdón es lo más habitual en nuestra vida. Si prendemos la televisión, si prendemos la radio, si vemos las noticias por internet, donde sea, no vamos a ver más que odio, enfrentamiento, no vamos a ver más que pasada de cuentas, bueno, todo lo que conocemos y sabemos de este tiempo en el que donde aquellos que pareciera que tienen que dar un ejemplo, bueno, todo lo contrario, se ven enfrentamientos, se ven discusiones, se ven justamente todo aquello de lo cual divide y separa en nuestro tiempo. Vivimos en una sociedad agrietada, vivimos en una sociedad dividida. Sin embargo, hoy Jesús, en su Evangelio, nos viene a invitar a otra cosa, especialmente aquellos que creen, que creemos en Jesús, que queremos seguirlo. Bueno, tenemos que tomar una actitud diferente. Esa es la invitación de Jesús en este domingo, en el cual nos habla claramente del perdón, en el cual empieza el Evangelio con una pregunta de Pedro. Pedro siempre preguntando y siempre escarbando, ¿no?, frente a Jesús, aquello que quiere saber, y le dice, bueno, Señor, ¿hasta cuánto tengo que perdonar? Quizás también nosotros, frente a distintas situaciones, nos surja esa pregunta. ¿Cuál es el límite del perdón? ¿Hasta dónde tengo que perdonar? Hasta 7 veces le pone un límite Pedro a Jesús. Sin embargo, para el Señor no hay límites en este sentido. Para el perdón no hay límites, sino que le dice, Pedro, tenés que perdonar 70 veces 7. Se sabe que 70 veces 7 no significa el resultado que hagamos de esa cuenta, sino que significa siempre. 70 veces 7 significa para el Señor, tenemos que perdonar siempre. Y eso es quizás el mayor desafío que nos presenta este Evangelio. El mayor desafío frente quizás también a situaciones de la vida, conflictos, peleas personales en los que nos puede costar perdonar. Sin embargo, el Señor nos invita a un paso más, nos invita a soltar aquello que realmente nos ata, a desatar eso que no nos deja ponernos frente al hermano, que no nos deja reconocer al que tengo al lado como hermano, para justamente poder lograr eso. Saber que el que tengo enfrente, el que tengo al lado, el que no piensa como yo, también es un hermano y necesita del perdón tanto como yo. Si hay algo que nos hermana, además, si hay algo que nos une, es la necesidad del perdón, la necesidad de la misericordia. Nadie puede ponerse en el lugar de que no necesite del perdón de Dios, que no necesite del perdón del otro, sino que todos estamos necesitados de tal. Y por eso no somos dueños del perdón, sino simples administradores. ¿Qué quiere decir esto? Que el perdón ya nos fue dado por el Señor a nosotros. El perdón ya nos fue regalado a nosotros. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Adueñárnoslo, quedárnoslo y darlo cuando quiero o cuando no quiero? No, sino que ese regalo que el Señor nos dio, ese perdón con mayúscula, es para vivirlo con los demás. Así como este rey de la parábola perdonó una suma que sería impensable, una suma de 100 talentos, si no me equivoco, o algo más, que era para esa época una suma impagable. Sin embargo, este rey, este señor, perdona la deuda y esperaba así que éste haga lo mismo con sus deudores. Sin embargo, sabemos lo que pasó, escuchamos recién, no perdonó 100 denarios, que era una suma mucho menor,
y lo mandó a la cárcel. Y es ahí en donde también nosotros nos puede pasar tantas veces que nos elegimos guardar en nuestro corazón un rencor para el rencor. Cuando queremos guardarnos el rencor, ¿por qué? Porque el rencor es verdad, a veces nos da un gustito a venganza, un gustito a poder decir, bueno, yo retengo este perdón y no lo doy. Sin embargo, el Señor una vez más nos invita hoy a abrir esa puerta del rencor y deja que entre la misericordia, deja que entre el perdón. Perdón que no significa simplemente olvidar, perdón que no significa tampoco dejar el derecho a la venganza a un lado, perdón que no significa justamente tomar partido por alguien o por algo de acuerdo a lo que me hizo, sino que el perdón significa reconstruir aquello que se rompió. El perdón significa poder volver a poner ladrillo sobre ladrillo en aquella relación con la que se rompió por X motivo. Y ese es el desafío lindo que tenemos los cristianos, los creyentes y todos a vivir en nuestra vida. El reconstruir aquellos vínculos que se vieron afectados. ¿Por qué? Por nuestra libertad, por nuestros errores. Es verdad, todos cometemos errores unos con otros. Sin embargo, es ahí en donde también necesitamos dejar al Señor que sane las heridas profundas, que sane aquello que hoy nos hace sangrar la herida, que sane aquello que no me deja perdonar, que no me deja justamente vivir en paz y ser feliz. Porque si hay algo que permite el perdón es abrirle la puerta a la paz y a la felicidad. Si no puedo vivir el perdón, si hoy no logro vivir el perdón, pedirle especialmente este regalo y esta gracia al Señor para que Él nos dé esa posibilidad. Perdonar, reconstruir, volver a construir lo roto, para que justamente podamos vivir en paz y en armonía. Y sobre todo como hermanos. Porque no significa perdonar para vivir yo simplemente en un estado zen, sino que perdonar significa justamente construir lazos, construir hermandad, construir fraternidad. Pidamos al Señor entonces que nos dé un corazón misericordioso, que nos dé un corazón que sepa perdonar, que nos dé un corazón sensible al perdón. No nos hagamos también los interesantes en este sentido. Es verdad, muchas veces los dolores y las heridas son grandes. Sin embargo, cuanto antes pueda perdonar a aquel que me viene a pedir su perdón, y también yo, cuanto antes pueda reconocer mi error y pedirle perdón al otro a quien herí, entonces mayor va a ser la alegría para todos. Pidamos esta gracia, que el Señor nos siga acompañando y ayudando a vivir nuestro perdón en nuestra vida cotidiana, en la personal, y también un perdón social, un perdón de nuestra sociedad que tantos nos debemos. El vivir el perdón en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestra ciudad, en tanto que nos divide y tanto que nos duele, bueno, poder poner ahí también el perdón, la misericordia y la armonía también para poder vivir realmente como un pueblo de hermanos. Que así sea.